hace ya varios años, la cuestión de las redes sociales y la comunicación por medios virtuales ha ido ganando cada vez más fuerza, ¿no? El correo electrónico se ha vuelto cada vez más común y los espacios de comunidades virtuales se han vuelto cada vez más frecuentes en nuestra vida, ¿no? Pero de pronto, con esto, con todos los cambios originados por el COVID, nos hemos visto en una situación donde de golpe la comunicación por estos medios virtuales se ha vuelto nuestra comunicación principal, ¿no? Y entre ellas la comunicación escrita, ¿no? Vía correos electrónicos o vía redes sociales, por ejemplo, son ahora formas de comunicación que priman en nuestra vida aún más que hace que a inicio del año, ¿no? Y entonces se va volviendo cada vez más importante. Y van ocurriendo algunos cambios, ¿no? Hemos pasado de que las redes sociales y esa forma de comunicación sea una comunicación que usamos solo entre amigos, a que este espacio sirva también para tratar otro tipo de temas, ¿no? Y la pregunta va a ser entonces, ¿cómo podemos comunicarnos en ese espacio, ¿no? Las herramientas y los temas que discutamos el día de hoy tienen dos objetivos, ¿no? Lo primero es que podamos preguntarnos nosotros mismos cómo nos comunicamos en esos espacios y cómo podemos hacer para mejorar nuestras estrategias de comunicación, ser más asertivos y ser más efectivos, comunicar lo que queremos decir, ¿no? Pero por otro lado, también nos va a servir para preguntarnos sobre los otros, ¿no? ¿Cómo entender lo que otras personas comunican por estos medios, ¿no? ¿Cómo entender también los errores que puedan estar cometiendo, ¿no? ¿Cómo entender sus intenciones, sus objetivos? Para eso, yo he preparado algunas ideas en un PPT. Entonces, la pregunta inicial tenía que ver con la comunicación en las redes, ¿no? Y ustedes dicen, claro, hay varios elementos del cambio que hemos vivido en este periodo y que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Talit decía cómo influye esto en nuestros estados de ánimo, ¿no? Y también cómo influye en nuestros estados de ánimo en la comunicación, pondría yo desde el otro lado, ¿no? O sea, una de las cosas a lo que nos empuja la vida virtual y la vida actual es a vivir, ¿no? La comunicación virtual de manera automática, ¿no? Me imagino que debe ser una experiencia cercana a ustedes, esta expectativa de cuando le mandan un mensaje vía WhatsApp a un compañero, a un amigo de ustedes, la expectativa normalmente es que responda automáticamente, ¿no es cierto? Yo le mando un mensaje y suelo esperar que responda automáticamente, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Se da esa vivencia. Lo interesante ahí, o bueno, lo que yo quiero resaltar ahí, porque hay muchas cosas interesantes, es cómo antes, cuando estábamos en el campus, muchas de esas comunicaciones las hacíamos en presencial, ¿no? Y hablábamos con nuestros compañeros cuando se encontraban ya en el aula. Eh, Conforme el aula ha desaparecido, cada vez más la comunicación por otros medios ha ido cobrando más importancia, ¿no? Y entonces ahora estas formas empiezan a invadir nuestros espacios, ¿no? Porque ya no son solo los mensajes que teníamos cuando estábamos en lo presencial, sino que ahora se suma a esa comunicación aquello que probablemente hubiéramos comunicado en el salón, que hubiéramos esperado al espacio de reunión, ¿no? Entonces es muy probable que muchos empiecen a sentir
que la comunicación por estos medios se vuelve mucho más constante y mucho más demandante, ¿no? Más aún porque a veces las conexiones por esos medios están, uno se acostumbra a que sean veloces, ¿no? Cuando pasamos a comunicarnos de repente por esos medios al docente, puede pasar también que ustedes transfieran las mismas expectativas que tienen en relación a sus compañeros a la figura de un docente o a la figura de un secretario, una secretaria, que tiene sin embargo un horario de oficina y otras funciones, ¿no? Y entonces muchas veces esa expectativa puede verse no cumplida, ¿no? Puede verse contrariada. Bien, ahora, eh, quiero... Estas herramientas además son herramientas diferentes, ¿no? A pesar de que hemos tenido que recurrir a la comunicación por estas vías, a veces se tiende a pensar que la comunicación por redes, ¿no? Ya sea correo electrónico, redes sociales, sustituye o reemplaza la comunicación presencial, ¿no? Y eso lamentablemente no es así, ¿no? De la misma manera que las clases que ustedes tienen no reemplazan un encuentro presencial, ¿no? Este taller, este espacio de conversación en un encuentro presencial se hubiera podido dar de un modo muy distinto, ¿no? Podríamos haber movido las carpetas, armado círculos de repente, en fin, cosas que para este espacio tenemos que reinventar, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante también tener en cuenta esto que decía Rosa al inicio, ¿no? La comunicación por estas vías es distinta, ¿no? Rosa decía, falta la calidez, la cercanía, ¿no? En efecto, falta. Hay cosas que van a faltar. Y tenemos que ver cómo hacemos para paliar eso que nos falta, ¿no? Cómo hacemos que eso que falta no sea tan grave, pero sin negarlo. Hay que reconocer que eso falta y que a veces es necesario otro tipo de comunicación, ¿no? Rosa también decía, he podido comunicarme con gente con la que no me comunicaba normalmente, ¿no? Entonces tiene también sus puntos a favor, nos permite encontrarnos con gente con la que no nos encontrábamos antes. Pero al no reemplazar los otros medios de comunicación, a veces será necesario también utilizarlos, ¿no? A veces será necesario, quizás cuando no nos estamos entendiendo, hablar, llamar por teléfono, ¿no? Poner la palabra y no solo la letra, que tiene un componente adicional, ¿no? Bien, entonces, para preguntarnos sobre esto, yo quería hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué comunicamos cuando nos comunicamos por las redes sociales? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y qué límites puede tener esta comunicación, ¿no? ¿Qué límites tienen las opiniones en las redes? Yo había pensado centrarme en este aspecto, ¿no? El aspecto del límite de las opiniones que estaba ahí puesto en el flyer. Y quisiera avanzar un poquito por esa línea. Y para eso voy a pasar por tres elementos. La comunicación, ¿no? Que tiene la psicología que decirnos, y bueno, y la lingüística también, sobre la comunicación, ¿no? ¿Qué hay del enfoque de derechos para pensar en nuestras opiniones, cómo nos comunicamos en redes sociales y cómo se comunican otros? ¿Y qué mecanismos psicológicos operan como interferencia a decir lo que quisiéramos decir? O mejor dicho, como vehículo para decir lo que un lado de nosotros quiere decir, independientemente de nuestras censuras, ¿no? O sea, la pregunta ahí va a ser, ¿por qué a veces podemos comunicarnos de manera inadecuada, incluso cuando no era nuestro deseo o nuestra intención consciente? Voy a entrar a la primera pregunta. ¿Qué hacemos cuando escribimos en redes, no? Lo primero que yo hago es comunico un contenido, ¿no? Hay algo que quiero decir. Hay un contenido que se comunica, un mensaje, ¿no? Y este mensaje puede ser explícito o puede ser implícito, ¿sí?
Pero no solamente hay un mensaje, sino que hay también una intención, ¿no? Al escribir algo, al mandar un correo, al agregar un comentario, estoy poniendo de manifiesto una intención. Hay algo que quiero lograr con ese comentario, ¿sí? Y además estoy realizando un acto, ¿no? Cuando yo escribo, estoy haciendo un acto, estoy defendiendo una idea, estoy atacando a alguien, estoy ratificando una idea, estoy generando un cambio, ¿no? Ustedes han escuchado este dicho seguramente de que la palabra puede doler más que el golpe, ¿no? Creo que ese dicho da cuenta de cómo la palabra no es solo transmisión de saber, ¿no es cierto? No es solo transmisión de un contenido, sino que también hay otros elementos en ello. Ahora, me imagino que hasta ahí, no sé si he dicho algo nuevo, ¿no? Más o menos que todos deben ya tener una idea de la comunicación en este sentido, ¿no? No solamente se trata de transmitir contenidos, transmitir ideas, sino que se ponen en juego nuestras intenciones y generamos cambios, ¿no? El ejemplo paradigmático de la palabra como acto está en las ceremonias, ¿no? Cuando se declara a la pareja, ¿no? Los declaro marido y mujer, ¿no? Hay un acto de una palabra que está cambiando las relaciones, cambiando las reglas del vínculo entre dos personas, de ahí para adelante, ¿no es cierto? Entonces la palabra no es solo una comunicación, sino que transmite un mensaje, implica una intención, pero al mismo tiempo supone realizar un acto. Claro, las cuestiones visuales cumplen también este sentido, ¿no es cierto? O sea, si yo mando bueno, y tienen que ser pensadas también en su contexto, ¿no? O sea, si yo mando un emoticón, el emoticón puede transmitir un montón de sentidos, ¿no? Primero, hay una cuestión, hay un mensaje, ¿no es cierto? Un like puede significar estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo puede haber un contenido implícito. ¿Qué pasa cuando yo le pongo like a algo que es desagradable? ¿No? Quizás alguien puede interpretarlo como a este se está burlando. Al mismo tiempo, yo estoy manifestando una intención, ¿no? El que ve esa imagen, sea un like o un meme, se va a preguntar, ¿por qué esta persona pone este comentario, esta imagen, ¿no? Pone este like o pone un meme, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de eso? ¿Se quiere burlar? ¿Quiere participar? ¿No? Y al mismo tiempo se realiza un acto, ¿no? Por ejemplo, si es que yo en una situación muy seria respondo con alguna imagen de broma, claramente el receptor de este mensaje, ¿no es cierto?, va a interpretar que hay una intención de sabotear el espacio y yo estoy, mediante la broma, invalidando lo que ahí se está discutiendo, ¿no es cierto? Estoy diciendo esto no es tan serio, no le dan tanto caso, ¿no? Y eso puede ser en algunos momentos complicado, ¿no? Ahora, por otro lado, este tipo de imágenes ayudan también muchas veces a suplir carencias del lenguaje por medios escritos, ¿no? Como tú decías, Rosa, a veces nos falta la cercanía, la calidez, ¿no? La presencia del otro. Y ahí el meme, el dibujo, nos puede servir para hacer presente nuestros afectos, ¿no? Entonces, yo de repente estoy diciendo algo que se puede entenderse de mala manera fuera de contexto y entonces le puedo agregar unos corazoncitos que tratan de decir con cariño, le puedo agregar algún dibujo de algún tipo, ¿no? O una sonrisa. Tenemos que tener cuidado, eso sí, con quién estamos hablando, porque si es que estamos hablando con alguien que no es muy cercano, podría interpretarlo como sarcasmo y más bien
aumentar al malentendido, ¿no? Que ese es uno de los problemas principales de la comunicación por estas vías. En tanto, la comunicación presencial, cara a cara, tiene muchísimos más elementos, ¿no? El tono de voz, la postura, los gestos, ¿no? Tiene muchísimos más elementos para entendernos. La comunicación por las redes, donde normalmente se prescinden de varios de esos elementos, va a ser en general el lugar del malentendido y de los diálogos de sordos, ¿no? Donde nos es difícil entendernos porque no tenemos todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, por estos medios, no escrito, ¿no? Pero virtual, yo tengo una dificultad grande para estar acá comunicándome con ustedes. Y es que como no les veo las caras, no sé si es que se entiende, si es que están siguiendo lo que digo, si es que les hace sentido y si es que les interesa, ¿no? Vamos a tener que recurrir a otras herramientas para poder yo obtener esa información, ¿no? Y esa en este caso va a tener que ser la participación. Pero al reducirse, ¿no? Lo que el otro puede ver de mí para interpretar y al reducirse lo que yo puedo ver en el otro para interpretar y para moldar mi discurso, la cosa se va a ir complicando cada vez más, ¿no? Yo no veo directamente qué cara pone el otro, entonces de repente yo digo algo inadecuado, si estuviera en el espacio presencial, rápidamente podría decir, perdón, no quise ofender, porque le veo la cara, ¿no es cierto? Pero en un espacio distinto, donde no hay rostro, o de repente solo hay palabra, es mucho más complicado entender, evaluar cómo está siendo entendido lo que estamos queriendo comunicar. Hay algunos usos, ¿no es cierto?, que van en contra de este sentido de la comunicación. Imagino que ustedes deben haber escuchado muchas veces estas frases, ¿no? Es solo una opinión o es solo una broma. Es una forma de desresponsabilizarse y es una forma de defenderse. ¿Qué más? ¿Algo más? Solo una opinión aparece a veces también en reemplazo del argumento, ¿no? Entonces, en vez de argumentar por qué has dicho lo que has dicho, dices, bueno, en realidad no tengo argumento, así que es solo una opinión, ¿no? No es como que ya se dio cuenta que su comentario no está siendo bien recibido y entonces esta es como una forma, vamos a decir coloquialmente, de parchar, ¿no es cierto? No, es solo una opinión, ¿no? Bajarle la intensidad. Ahora, a la luz de estos temas, estas acciones lo que hacen también es negar un aspecto de la comunicación, ¿no es cierto? Porque la comunicación nunca es solo una opinión o nunca es solo una broma. Siempre implican la transmisión de un contenido, siempre implican la manifestación de una intención, ¿no? ¿Cuál era la intención detrás de esa opinión o de esa broma? Y siempre implican la realización de un acto, ¿no? ¿Qué se ha hecho con ese comentario? ¿No? ¿Se ha ofendido a alguien? Eh, Ubiquémonos ahora en un espacio de discusión, ¿no? Porque cuando discutimos, de nuevo, comunicamos una idea, manifestamos una intención, realizamos un acto, ¿no? Y hay muchas formas de discutir. Yo he puesto acá, en estas citas, entre comillas, digamos, aunque no son citas, la estructura, digamos, de algunas respuestas, ¿no? Uno puede poner, acorde a la noticia, se trata solo de un 30%, por tanto discrepo, ¿no? Hay una discusión ahí sobre la importancia de cierto tema y esta persona está diciendo no es tan importante, ¿no? Acorde a lo que sale en la noticia. Y el otro dice, acorde a la noticia, se trata solo de un 30%, lee mejor la próxima vez. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de comunicarse? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? En este lee mejor la próxima vez hay un elemento más, y es que acá también se comunica un juicio sobre la persona. Mientras en la primera estamos hablando de las ideas, ¿no? De los datos,
¿sí? De manera formal. En la segunda hay un juicio sobre la persona que ha comentado previamente. ¿Qué convendría hacer en una situación como esta? A veces también otra reacción que tenemos es la de pisar el palito, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros o a algún compañero, a veces optamos por el silencio, ¿no? A veces optamos por tratar de apaciguar, pero otras veces también podemos terminar pisando el palito, ¿no? Y responder en la misma condición. Y ya es entrar a una dinámica agresiva, ¿no? Porque cambia el foco, ya no hablamos del tema, sino hablamos de las personas. Esto es la diferencia entre un juicio y una observación, ¿no? Cuando yo observo, ¿no? Lo que llamamos observación tiene que ver con los datos objetivos compartidos, ¿no? Acorde a la noticia se trata solo de un 30%. Ahí esta frase puede ser correcta o incorrecta, ¿no es cierto? Todos pueden cotejar, todos pueden ir a la noticia y decir, oye, no, te has equivocado, en realidad era 32, ¿no? O, le pueden o pueden cotejar que es correcta, ¿no? Hay una observación. En cambio, en el otro lado, lee mejor la próxima vez, hay un juicio, porque acá yo estoy diciendo que el otro no ha leído bien, ¿no? ¿Será eso correcto? ¿Será eso incorrecto? No lo sabemos, no hay forma de cotejar objetivamente ese punto, ¿no? El otro, a lo mejor simplemente tiene otra perspectiva de las cosas, a lo mejor está interpretando desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas afirmaciones sobre el otro, son agresivas, sobre todo porque no podemos cotejar su verdad. Entonces, si el otro siente que ha leído bien, se va a sentir ofendido. Y si el otro siente que ha leído mal, también se va a sentir ofendido, pero por otra manera, ¿no? Porque habría sido develado quizás de mala gana, ¿no? Es decir, que acá, al emitir un juicio correcto o incorrecto sobre el otro, estamos generando un espacio que es violento, ¿no? ¿Cuál es la intención de esto, ¿no? Si regresamos, hablábamos de que se manifestaba una intención. En la primera frase, de manera como muy formal, por tanto discrepo, hay un acto, que es decir, estás de manera, no, lo que has dicho es incorrecto, y hay una intención que es de manifestar una opinión diferente. En el otro caso, en cambio, la pregunta es más llamativa, ¿no es cierto? Es más compleja. ¿Cuál es la intención acá? ¿Por qué tuvo que agregar lee mejor la próxima vez? ¿No? Hay un señalamiento de que el otro no estaría haciendo lo adecuado. Una buena respuesta desde alguien en el lugar del docente sería intervenir, ¿no? Ante este lee mejor la próxima vez, alguien desde el lugar del docente podría intervenir, ¿no? Y decir, y señalar que a lo mejor esa no es la manera más asertiva de comunicar lo que quiere transmitir, ¿no? Y hay otras maneras. Ahora, con esto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que a veces el diálogo puede ofender a otro, ¿no? A veces lo que comunicamos por redes puede ofender a otros. ¿Puedo decir en redes cualquier cosa? ¿Es un espacio donde puedo decir lo que me dé la gana? ¿Puedo decir cualquier cosa o no? ¿Es un espacio de libertad, de opinión, donde puedo hablar de todo y decir todo o no? La pregunta de fondo es si es que sería correcto, ¿no? Si es que sería recomendable. Eh, y en efecto, vamos a ver, de acuerdo incluso a nuestro marco legal, ¿no? Acá entró muy brevemente al enfoque del derecho, que hay límites para lo que sería correcto o no, ¿no es cierto? Cuando las personas dicen es solo mi opinión, muchas veces se alude a la libertad de expresión, ¿no? En una fantasía de que la libertad de expresión implicaría decir cualquier cosa, y eso no es correcto.
En realidad la libertad de expresión no significa que uno puede decir cualquier cosa. Significa que uno puede decir lo que corresponde para el tema del que se trata, para aquello que es necesario, ¿no? Y tiene, pues, algunos límites. Y estos límites tienen que ver con el derecho de las personas al honor y a la buena reputación, ¿no? Es decir, yo puedo decir todo y pues soy libre de decir todo aquello que tiene que ver con la materia de la que estamos hablando, pero no soy libre para introducir temas que atañen la honra y la buena reputación de los otros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando poníamos antes esta idea de lee mejor, si bien, claro, nadie lo va a juzgar de acuerdo al código penal por haberle dicho a su compañero que lea, pero nos damos cuenta cómo esta indicación, esta idea implícita de que el compañero no sabría leer, en realidad está atacando a la concepción que tenemos de él, por tanto, a su buena reputación, ¿no? Quiero pasar esta parte muy rápida porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Creo que es importante señalar en términos de derecho también el derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Por tanto, yo no tengo en realidad derecho, no sería correcto que yo use las imágenes o que yo use lo que dice el otro. No sé si ustedes han visto en las redes sociales ahí este uso de cuando se copia algún comentario, se borra la cara, se borra el nombre, ¿no es cierto? Y solamente se queda con las palabras, pero manteniendo el anonimato de quien lo dijo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Para respetar el derecho a la intimidad de la persona. Nadie tendría por qué vincularlo, ¿no? Pero a veces nosotros en nuestros usos cotidianos vamos y podemos soltar la intimidad de cualquiera, ¿no? Al mismo tiempo, el derecho a la imagen y a la voz, ¿no? Mi imagen y mi voz es mía. Por las redes principalmente se juega el tema de la imagen, ¿no? Eh, Nadie tiene derecho, en ese sentido, a jugar con mi imagen si yo no lo he autorizado, ¿no? La creación, por ejemplo, de memes, ahí es bien interesante. Y ustedes pueden ver algunos documentales sobre las personas que se volvieron meme, ¿no? Muchas veces la experiencia de volverte meme, de que tu imagen sea usada sin tu consentimiento, puede ser muy dolorosa, ¿no? Eventualmente, muchos de estos sujetos le han sabido sacar provecho, o bueno, vivir con esa situación, pero puede ser muy doloroso, ¿no? Porque se está transgrediendo un derecho, ¿sí? No sé si tienen comentarios hasta ahí, experiencias, quizás ejemplos que compartir sobre cómo se juegan estos derechos o el sentido que implican estos derechos en la comunicación en las redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿soy capaz de decidir y tener control sobre lo que digo cuando yo escribo algo en las redes sociales o cuando otro escribe y responde a lo que yo estoy diciendo? ¿Ese sujeto tiene control, decide sobre lo que dice o no? Esta pregunta tiene solo dos respuestas, sí o no, ¿no es cierto? Y la respuesta que nos demos, que les pido respóndanla en sus mentes, va a depender de la noción que tengamos nosotros sobre el sujeto y el ser humano. Si es que yo respondo que sí, soy capaz de decidir y de tener control sobre lo que digo, yo tengo una noción de un ser humano racional, autónomo, autodeterminado. Si yo respondo que no, será porque yo tengo una noción del ser humano regido también por procesos de los cuales no tiene control absoluto, ¿no? Eh, Desde la psicología, lo que vamos a decir es que nuestro control consciente sobre lo que digo y cómo lo digo es parcial, ¿no? Y muchas veces, aunque nosotros creemos
que estamos comunicándonos como nos gustaría, hay estrategias psicológicas que nos sirven para trabajar incluso en contra de nuestras propias intenciones o de nuestros propios juicios, ¿no? En ese sentido, eh, y más aún, una vez que yo escribo el texto cobra vida propia, ¿no? Una vez que yo mandé el mensaje, vamos a decir, cobra vida propia, porque ya en sus caracteres va a tener un contenido explícito e implícito, va a tener una intención y va a realizar el acto. Muchas veces más allá de lo que yo quería, ¿no? A veces digo cosas que no son las cosas que yo quería decir. Y esa experiencia la tienen a cada rato, ¿no es cierto? Es el malentendido. Ahora, a veces uno interpreta, si hay malentendido es porque el otro no me está entendiendo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es tal cosa, entiéndeme bien. Pero si es que analizamos bien los temas de comunicación, nos vamos a dar cuenta que no se trata solamente de que el otro no lo entienda, sino que el mensaje, una vez escrito, va a cobrar su vida propia. Vamos a poder analizar la relación entre las palabras, más allá de la intención original, ¿no? Así, por ejemplo, una película o una canción cobra un significado para una generación más allá de lo que quiso hacer el autor, ¿no? Yo estoy asociando, por ejemplo, ahorita, asociación libre mía, con el dibujo animado de Caballeros del Zodiaco. No sé si algunos lo recuerdan, ¿no? El dibujo animado de Caballeros del Zodiaco, voy a ser muy breve con esta referencia geek, tiene un personaje que es un hombre con bastantes elementos muy femeninos, ¿no? Y ese personaje va a volverse un personaje importante y va a generar un efecto y va a generar un cariño hacia los que ven ese dibujo animado, ¿no? Se va a volver un personaje, vamos a decir, icónico, importante, ¿no? Sin embargo, la razón por la que aparece ese personaje no es para darle un lugar a otros tipos de masculinidades, ni mucho menos, ¿no? La razón por la que aparece ese personaje es por una censura de un editor que dijo, no vas a poner personajes mujeres, todos tienen que ser hombres, y el guionista dijo, bueno, lo volvemos hombre, pero no cambio nada del guión, porque el personaje era originalmente mujer, ¿no? Es decir, que más allá de la intención y de la historia que hay detrás de por qué se generó eso, la comunidad le da su propio significado, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo que escribimos. Más allá de nuestra intención, de lo que quisimos hacer, el otro le va a dar un significado. En ese sentido adquiere como una suerte de vida propia. Y no necesariamente es lo que pretendo. Ahora, eh, para deformar aquello que yo quiero o aquello que es congruente con mis valores, hay una serie de mecanismos que operan en mí. Yo he puesto acá algunos. Algunos son los mecanismos de desconexión moral y más adelante he puesto otros. ¿Qué son los mecanismos de desconexión moral? Los mecanismos de desconexión moral son mecanismos que utilizamos para tomar ciertas actitudes o comunicar ciertas cosas que van más allá de mi propia moral, que van en contra de mi propia moral. Uno de esos mecanismos es el de justificación moral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces yo puedo decir algo y decir y justificarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agredir a alguien y justificar mi agresión diciendo que no es justo que digan lo que les da la gana, ¿no es cierto? O sea, no es justo que los otros estén haciendo una serie de cosas y por tanto mi reacción violenta es válida, ¿no? La justifico porque hay un servicio moral más importante eh, y que por tanto valida que yo sea agresivo con los otros, ¿sí? No sé si se entiende este punto, si alguien quiere
comentar y brindar quizás algunos ejemplos de lo que ustedes ven en sus interacciones. Entonces, por un lado decíamos la justificación moral, por el otro lado el uso de eufemismos o distorsión de los actos, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos es solo una opinión, ¿no? Reconfiguro eso que dije, que a lo mejor fue leído como un agravio, y digo es solo una opinión. Comparación ventajosa. Si vieras lo que dicen ellos, ¿no? El otro es peor que yo, ¿no? Por tanto, lo que yo digo vale. Difusión de la responsabilidad. Todos lo hacen, ¿no? Actúo como hacen todos. Como en las redes todo el mundo hace lo que le da la gana, yo también. Distorsión de las consecuencias. Ahí puse, es mi opinión, no es para tanto, no genera problemas, ¿no? La misma frase de hace un rato, pero en otro sentido. Atribución de la culpa. Él empezó, por tanto es culpa de él. Él me agredió primero, por tanto es su responsabilidad, ¿no? ¿Para qué sube ese tipo de contenido si no quiere este tipo de respuestas, ¿no? Si no hubiera subido ese comentario, no hubiera recibido este tipo de respuestas, ¿no? Se le responsabiliza al otro de la discusión que se puede haber generado, ¿no? Por otro lado, también podemos usar otros mecanismos. Un mecanismo muy común es este de la negación, ¿no? No soy homofóbico, machista o lo que quieran, pero, ¿no? Cuando yo sé que voy a escribir, que voy a comunicar algo que es desagradable, que es ofensivo para los otros, suelo escribirlo de esta manera. No soy tal cosa, pero, ¿no? O no es por ofender, pero te queda horrible ese vestido, ¿no? Claramente, lo que vamos a decir es una ofensa. La negación aparece como un intento de atenuar, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos esa frase, cuando ustedes están frente a sus compañeros, ya sea en presencial o por escrito, y van a poner algo, no es por ofender, no es por molestar, dense por seguros de que detrás hay una ofensa, ¿no? De que lo que va a resultar es una ofensa que están tratando de atenuar. Si no, no tendrían por qué introducir esta frase, ¿no? El que la emite es porque está tratando de bajarle la intensidad a algo que está ahí, está tratando de encubrir, en este caso, una ofensa, ¿no? Y la desresponsabilización de la intención y el acto, ¿no es cierto? Yo solo pedí pruebas, ¿no? La misma línea de lo de solo es una opinión también puede ser leída desde este aspecto, ¿no es cierto? Alguien pone una denuncia, ¿no es cierto? Y yo lo primero que hago es pedir dónde están las evidencias, ¿no es cierto? Yo solo pedí pruebas, no sería correcto, porque ya hemos visto que toda frase, toda comunicación implica también una intención y un acto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención? ¿No es cierto? Solo pedir pruebas es falso. Probablemente hay una intención que habría que reconocer, ¿no es cierto? He tratado de defender la otra postura, he tratado de cuestionar lo que se ha señalado, ¿no? ¿Cuál es la intención que estaba ahí? Ninguna comunicación es solo un contenido. Es decir, que hay diferentes mecanismos por los cuales a veces podemos decir cosas, a veces nos permitimos decir cosas que van más allá de lo que nuestra propia moral soporta. Y son mecanismos que podemos ver cotidianamente en las redes también, sobre todo en otros, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo usan estos mecanismos para justificar las cosas que van diciendo. Y a veces nos confunden, a veces uno dice, pucha, sí es verdad, el otro empezó, ¿no? Eh, la idea de esto es que ustedes tengan en cuenta ahora que cada vez que se usa ese tipo de justificaciones, en realidad estamos frente a un proceso falaz de justificación moral. En nuestros círculos, muchas veces hay una cuestión de tratar de quedar bien, ¿no? Es paradójico, porque por un lado, a veces se pueden decir las cosas sin mayor cuidado, ¿no? Y uno dice lo que sea y luego dice, es mi opinión.
Pero por otro lado, paradójicamente, somos muy cuidadosos, ¿no? Y a veces más bien las personas tienen esta doble identidad, como dice Diego, ¿no? Hablan bien por un lado y hablan mal por otro. Las redes, en tanto, en tanto espacio de anonimato, también permiten eso, ¿no? A veces permite, dependiendo de qué espacio virtual se trata, hablar mal sin que te detecten, digamos, ¿no? Eh, o también permiten más bien enmascarar, ¿no es cierto? Y uno es muy amable ahí cuando en realidad en otros espacios no es así, ¿no? Yo creo que este es un tema que deberíamos trabajar, ¿no? Todos en general, porque no es sencillo tampoco ser congruente, ¿no? Nos han enseñado mucho a esta idea de que tenemos que quedar bien y de que no debemos ofender a otros. Y ahí a veces nos quedamos sin herramientas, ¿no? Eh, porque existen puntos medios, ¿no? Entre el ofender y el manifestar discrepancias, desagrados, desacuerdos, ¿no? Existen buenas formas de hacer ver adecuadamente que uno no está de acuerdo, que uno no comparte la opinión. Pero es verdad que a veces las personas oscilan entre muy o muy positivas, ¿no? O muy negativas. Y cuando sucede eso, muchas veces no hay herramientas para trabajar en un punto medio y por tanto una salida para encubrirse es esta fachada de amabilidad, ¿no? Eso se llama en psicoanálisis, si no me falla ahorita la memoria, formación reactiva, ¿no? O transformación en lo contrario. Eso sería, ese es el nombre del mecanismo. Transformación en lo contrario. Ujú. Bien. Ahora, y para terminar con esto, y luego si es que ustedes tienen alguna pregunta, solo quería señalar algunas cuestiones que sería importante tener en cuenta cuando nos comunicamos por las redes, ¿no? Lo primero es ubicar nuestra comunicación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las vías adecuadas para comunicarnos? Hay vías formales, ¿no? Si es que estoy hablando sobre una cuestión institucional, hay una vía formal para hacer la comunicación. Si es que esa vía formal existe, hay que utilizarla, ¿no? Eh, pero en encuentros más bien informales, entre amigos quizás, como decía Rosa al inicio, a veces hay elementos que nos faltan, ¿no? No está la calidez, no está la presencia, ¿no? Y en esos momentos, cuando necesitamos esos elementos, hay que preguntarnos si hay una vía más adecuada para comunicarnos, ¿no? Mejor llamo por teléfono. Puede ser una pregunta importante. Hay que llamar por teléfono cuando de repente estoy hablando con mi amiga, mi amigo, y yo empiezo a leer en el chat que está medio agresivo, agresiva. Mejor lo llamo por teléfono. Porque muchas veces esos chats donde uno empieza a leer a que el otro es agresivo, por qué me contesta de tal manera o de tal otra, y se empieza a molestar, muchas veces son más que nada malentendidos. Que en un encuentro más cercano, como puede ser el teléfono que incluye ya el tono de voz, rápidamente se soluciona. Y más bien en el encuentro solamente por chat suelen ser más bien como muy complicados, ¿no? Hay muchos malestares entre amigos que se solucionan así, con una llamada y luego todo está bien, todos son amigos, siempre lo fueron, ¿no? Cuando estoy en un grupo, en un espacio, hay que revisar las normas y las reglas de ese espacio. ¿Cuál es el sentido de ese espacio? ¿Qué cosas vale y qué cosas no vale en ese grupo, ¿no? Los grupos virtuales normalmente tienen sus reglas, ¿no? Conozco las reglas, habría que revisarlas. Siempre tengo que preguntarme qué estoy comunicando, mejor dicho, qué comunica lo que escribo, ¿no? ¿Qué intención tiene lo que escribo? No qué intención tengo yo, sino qué intención se lee en lo que escribo. ¿Qué hace esto que escribo? ¿No es cierto? Tratar de leer mi comentario desde el lugar del otro.
reconocer rápidamente, si me señalan que mi comentario está molestando a alguien, hay que reconocer que no están hablando de lo que yo quise decir, ¿no es cierto? Están hablando de lo que el comentario dijo, el comentario tiene vida propia. Entonces, rápidamente retirarlo, pedir disculpas, ¿no es cierto? Retroceder de ello, no tomarlo como un juicio en mí. Algunos muchas veces asumen, ¿no? Cuando les dicen, oye, tu comentario está fuera de lugar, reaccionan fuerte porque sienten que les estuvieran diciendo a ellos que están fuera del lugar, ¿no? Cuando discuto, evitar los juicios y remitirme a observaciones, ¿no? Como decíamos hace un rato, tratar de no involucrar a otros, ceñirnos a los temas, ¿no? Y no responder violencia con violencia, ¿no? Todos estos elementos son elementos que uno puede tener en cuenta para que la comunicación sea más asertiva y menos violenta en las redes. Eso no quiere decir que no habrá pues también momentos para ponerse agresivo y violento, ¿no? Eh, yo creo que el ser humano tiene agresividad, ¿no es cierto? Y eso es parte de nuestras reacciones, es parte de lo que nos hace humano. Pero es importante que reconozcamos cuando estamos ejerciendo violencia, ¿no? Por ejemplo, si es que he hecho un comentario que está ejerciendo violencia, que el otro está sintiéndose agredido por ello, entonces debo ser suficientemente capaz de aceptarlo y retirarlo, ¿no? Lo que está en cuestión no es yo, no es mi persona, no es lo que quise decir, sino el comentario.